buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Bienvenidos a una entrevista más. Estamos aquí con Daniel Gallardo. Él es piloto en una aerolínea americana, que vamos a ver cuál es. Y bueno, bienvenido pues Dani acá a este espacio para que nos cuentes toda tu historia, trayectoria y todo lo que has tenido pues que pasar para llegar donde andas, mi loco. Bienvenido. ¿Para qué te Hola presento? Juanca, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde quiera que se encuentren. Un gustazo estar aquí, gracias, es un privilegio sentarme y conversar contigo y pues compartirles un poquito de mi historia y de qué he hecho, ¿no? Chévere, chévere. Bienvenido, Dani. Ujú. ¿Cómo, Gracias. cómo, cómo te gustó la aviación, mi ñaño? ¿Cómo fue el gusto por la aviación? ¿Cómo entró? Verás, todo empezó por mi abuelo. Mi abuelo hizo en sus tiempos de joven, ¿no? Hizo su curso Ujú. de piloto comercial de piloto privado, perdón, en Ya, California. Entonces, de ahí por cosas de la vida, ¿no? Ya tuvo sus hijos y todo. Y por cosas de la vida dejó la aviación, no pudo seguir por el costo, todo lo que conlleva. En ese tiempo creo que era muchísimo más difícil ser piloto. claro. Entonces, dejó y siempre tenía, como yo cuando iba a la casa de mis abuelos, siempre tenía como que las fotos de él volando y todo eso. So, me parecía súper loco, así, o sea, desde chiquito creo que las cosas que más nos llaman la atención Claro. son los carros, los aviones, entonces, o todo lo que vaya rápido, no sé, de niño siempre todo lo que vaya rápido me encantaba. Ya. Entonces, yo me acuerdo clarito de ir a la casa de mis abuelos y ver las fotos, tenía un avión escala, me acuerdo un Cessna tenía escala, Mm. y chuta, me encantaba, ¿no? Yo siempre le robaba el avioncito de la repisa de la sala. Ah, ya. Y, ajá, loco, y verás, y luego, cuando ya era un poco más grande, me parece que tenía unos 14 años, mi mamá trabajaba para en ese entonces la Dinatel. Entonces, me acuerdo que un tiempo trabajó en la sucursal del aeropuerto cuando era el Mariscal Sucre. Ya. Y recuerdo súper clarito que los domingos con mi palo íbamos a retirarnos, y tipo 2 de la tarde. Y veías los aviones cuando tú ya empezabas a entrar al Bicentenario, que es ahora, veías los aviones aproximando, y es un espectáculo, era un espectáculo. Entonces, yo me quedaba loco con los aviones, verlos aterrizar, o sea, ver el tamaño de una de esas cosas y verlo aterrizar y todo, es increíble. Y ya entrando a verle a mi mamá al trabajo, ves las tripulaciones, me acuerdo que en ese tiempo veías la Iberia, Mm. veías la Bianca y eran tripulaciones gigantes y es como que les ves en uniforme y siempre te preguntas como que a dónde van, de dónde vienen, ¿Cómo es? eso es muy mágico, ¿no? Claro. Ah, Ujú. ya. Entonces, bueno, así empezó. Chévere, chévere, Dani. Así O sea, empezó, más verás. fue por un tema familiar, entonces, o sea, el tema de tu abuelo, de tu mami que trabajaba en el aeropuerto, pero o sea, más te llamaba la atención los uniformes, como, o sea, como lo que uno ve de afuera, ¿no es cierto? Es lo que te trajo, Claro, básicamente. en ese tiempo era muy difícil, no me acuerdo haber visto la cabina de un avión por adentro hasta creo que en el paseo típico de Galápagos de la escuela, ¿no? Ya, ah, ya, ya. Entonces, todo te imaginas, entonces es muy mítico, entonces es todo el ambiente, los aviones despegando, aterrizando, es muy chévere. Ya. Ajá, me encantó. Entiendo que esto fue de que eras niño, estabas en colegio todavía, o escuela. Claro, en ese entonces estaba Sí, en escuela. ya. Ujú. Y bueno, decidiste hacerte piloto ya me imagino, de esa edad, y ya a los 18 ya pudiste estudiar, ¿o cómo fue? Fue muy chistoso, de hecho, verás, porque justo recientemente me topé con una profe del cole. Ya. No sé si en sexto curso te pasó que te dicen todo esto de que qué quieres, cómo te ves después que Sí. acabes el cole, qué vas a recibir y todo eso, ¿no? Y a mí me encanta la música, uno de mis hobbies es la música. Toco la batería, soy DJ. Mm. Entonces, Ah, desde los 14 toco la bata, entonces siempre tocaba y como que más me estaba yendo un poco por ese lado en ese entonces, pero como estudié la batería desde muy niño, para qué te digo, a los 19 ya tocaba en bandas pro, y ya grababa en estudio, tocaba por aquí, tocaba por allá. Entonces como que ya iba viendo la vida de un músico como era y me encantaba, pero siempre había esto de piloto también y ujú. de cómo sería el viajar, el volar un avión y todo eso. Entonces
después que acabé el cole me di el año sabático, ¿no? En ver qué mismo hago. Yeah. Y en ese año sabático verás que me descargo el Flight Simulator. Yeah. Y un pana me dice que ya era piloto en ese entonces. Me dice, brother, descárgate el Flight Simulator, es de la bestia. Y recuerdo clarito que en ese, no me acuerdo qué Flight Simulator era me acuerdo que le descargué en la compu que tenía de adolescente, ¿no? Había el Mariscal Sucreativo y podías aterrizar el 7-4 ahí. Claro. Entonces yo me acuerdo jugando con el 7-4, obviamente no sabía lo que hacía, tratando de aterrizarle al 7-4 ahí. Entonces fue eso. Después de este acercamiento al Flight Simulator y todo eso, y ya había visto cómo es una vida de músico, y había palpado, dije, no, creo que lo mío es los aviones. Y ahí, después del año sabático, les digo a mis papás, ¿saben qué? Lo mío es los aviones, lo mío es esta vida de piloto. Me recuerdo antes de tomar la decisión, no sé si recuerdas, había muchos estos seminarios de ADF, de algunas escuelas de Estados Unidos que venían a Ecuador a hacer seminarios de cómo era la carrera y Sí. explicaban. Ujú. Entonces, creo que eso terminó de enamorarme de la aviación. Entonces, de ahí es lo que yo les digo a mis padres, saben, creo que me quiero ser piloto. Y mi madre es una mujer increíble, ¿no? Muy, muy sabia en ese momento. Me dice, chuta, pero ¿cómo sabemos que te va a gustar si nunca te has subido a una avioneta? Y chuta, en eso de pelearle y decir, no, pero yo quiero, ¿no? Me dice, ¿por qué no vemos un vuelo así para que veas cómo es el famoso Discovery Flight, ¿no? Yeah. Y me compra el Discovery Flight en Santo Domingo, me acuerdo clarito, con el capitán Lema. No me acuerdo el nombre, tú creo que sabes el nombre. Diego Lema. Diego Lema. Hasta el día de hoy me acuerdo. No sé qué será de él, pero si es que está viendo, saludos. Yeah. El Dieguito me llevó a volar en un Cessna 152. Me acuerdo, yo era chiquito en ese entonces, tenía unos 19 años, creo, 20 años. Yeah. Y chuta, sobrevolamos Santo Domingo y me encantó, o sea, me enamoré de la aviación en ese momento. Dije, esto quiero hacer. Qué bien. Ujú. Bueno, pero bacán, o sea, que hayas probado en real. Eso es bueno. Claro, claro. Eso te digo, en la infinita sabiduría de mi mamá me dijo, y luego si es que ya te metes en eso y no te gusta, o no sé, no sé si te han hecho la pregunta a gente que a veces no está muy informada dentro del tema de la visión o cómo es, Ujú. que te dicen, pero y está que te subas a una montaña rusa a ver si no te mareas, y si es Sí, que no sí. te mareas, es que sí puedes ser a piloto, y no tiene nada que ver, Claro que nada no. que ver, nada que ver. Ah, Entonces, eso, ajá. ya. Entonces, bueno, hiciste el Discovery Flight y ya decidiste. Pero tú mencionaste algo que iban escuelas a Ecuador de Estados Unidos para promocionar. ¿Tú estudiaste allá? Claro, no, verás, en esto que vienen las escuelas recuerdo haber conversado con ADF y ya casi estaba la decisión tomada, ¿no? Y en esto me dice mi mamá, bueno, hagamos el Discovery Flight, hago el Discovery Flight y se aclara más del panorama, ¿no? Y digo, ok, sí quiero ser piloto, entonces ahora solo hay que encontrar dónde y cómo. Ujú. Entonces, estaba viendo la posibilidad de estudiar en Ecuador o de irme a Argentina. O sea, en este mundo hay un montón de infinitas posibilidades. Y si tú no sabes o no tienes nadie en aviación, es muy fácil confundirse, es muy fácil que te mientan, que te engañen. Y es muy fácil no tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces, empecé a averiguar. Si no te miento, me tomó unos 6 meses averiguar a dónde irme. Entonces estaba entre Ecuador, un amigo se había ido a Argentina, ha ido a estos seminarios, entonces ya casi estaba la decisión tomada de irme a una de estas escuelas en Miami, ¿no? ¿Ya? Y recurro a este amigo que me había dado el tip del Flight Simulator y le llamo y le digo, oye, ¿sabes que estoy pensando, decidiendo dónde me voy a estudiar? ¿Tienes algún consejo, algo que puedas compartir? Y él, hasta el día de hoy somos amigos, o sea, Marlon Pawai, si es que está viendo, muy buen pana, gracias. El día de hoy estoy aquí por él, Ya. inicialmente, ¿no? Porque él me dice, vente a mi casa y conversamos. Y yo le llamo a un par de amigos que han estudiado en Estados Unidos y sacas tus propias conclusiones. Y dicho y hecho, voy con mi mamá y averiguamos. Él le llama a un amigo que se había ido a Miami y él me dice, ¿sabes qué?
Dani, hay una escuela en la Florida Central, más o menos, que es mejor que irte a Miami, porque el costo es mejor, porque Miami es muy caro, o en ese tiempo para un estudiante era demasiado caro, y tienes que ver tu propio transporte y dónde vivir. Ya. Entonces, esta escuela de la Florida, que se llama Ocala Aviation, toda la vida voy a estar agradecido con ellos. Me dice, hay esta escuela, ellos te ofrecen housing, las personas son muy honestas, es un solo precio, nunca te cambian de precios. Y hay algunos ecuatorianos que han acudido a esta escuela, ¿no? Y yo digo, wow, y me recomendó. Y lo chistoso es que cuando yo estaba ya graduándome del cole, uno de mis mejores amigos, el primo, era primo de un piloto que se había ido a Ocala. Entonces yo le contacto y me empieza a contar de Ocala y todo, y ahí fue amor a primera vista con Ocala. Ya. Todo nos pareció súper bien. Yo me fui solo, a los 20 años me fui solo a la Florida a estudiar. Y confiando en, ¿qué te digo? Habíamos tenido el contacto con uno de los representantes de la escuela, que era el primo de mi amigo, pero no le conocía a los dueños, no le conocía a los instructores, Claro. no sabía ni dónde estaba Ocala, porque Ya. Ocala es un pueblo chiquitísimo al norte de Orlando. Ya. Entonces ahí me tienes a los 20 años yéndome solo a Florida a estudiar con dos maletas en la mano y full sueños en la mochila. Ujú. Chuta. Qué bestia. Sí, Wow. entonces esa fue la primera, como mis papás dicen, la primera excursión, la primera incursión a Ya. esto de todo el camino que ha sido mi carrera. Claro. ¿Y qué tiempo te demoraste en estudiar ahí? Me demoré 11 meses aprox, y eso porque me di un mes libre en Navidad, regresé Ya. a Ecuador a pasar con mis papás, con mi familia, y de ahí en todo seguido me demoré más o menos 11 meses. Wow, rápido, rápido. Ujú. Y después, Sí, bueno, sí. acabaste, sacaste la comercial toda ya después de un año, digámosle. ¿Y qué vino? ¿Qué hiciste? Verás, eso te digo, cuando uno ama lo que hace, yo hasta el día de hoy, o sea, cuando voy de pasajero, me siento en la ventana porque me gusta ir Claro, viendo, así. Entonces, o obviamente. sea, te digo, cuando nos subimos todos los días a un avión, ¿no? Y es como que todavía me sigo sentando a la ventana, Como el es primer día. chistoso. Exactamente. Okay. Entonces, cuando uno ama lo que hace, ¿sabes? Todos estos sacrificios. Esta es una carrera. Mm, Yo siempre digo, yo escuchaba de capitanes que tenían mucha experiencia delante de mí que era una carrera de resistencia más no de velocidad. ujú. Porque en esto hay dos opciones, o se te da rápido o te toma tiempo. Y si te toma tiempo, tienes que ser persistente y no dar por vencido. Entonces, yo me graduó después de 11 meses y terminó todas mis licencias Ujú. y regreso al Ecuador, ¿no? Y si tú me preguntabas en ese entonces, mi sueño era volar para Bianca, un Airbus o LATAM, ¿no? Bueno, en ese entonces LATAM pedían $500, me parece. Híjole, es bastante. Cuando uno recién Ujú. inicia es... Sí, es Claro, bastante. O sea, claro. tú me darás la razón. Cuando eras estudiante, chuta, sumabas hasta el decimal Claro. punto dos, ¿no? Todo suma. Sí, ¿no? Entonces, Claro, claro. imagínate, te gradúas con 250 horas y una aerolínea te pide 500, es bastante. Y estamos hablando que en ese tiempo, un amigo mío, compañero de la escuela, se pagó las otras extras 250 horas y para que la gente más o menos entienda la dimensión del dinero, eran más o menos unos $50,000 extras, Qué bestia. además de todos los gastos Claro, lo que hizo. que conlleva llegar a multimotor, comercial multimotor. Entonces es mucho dinero. Claro. Entonces yo salí con las 250 horas. Tenía amigos hasta que se pagaban el type del 320, graduándose para tener más chances de entrar, ¿no? Entonces, chuta, si tú me preguntas en ese entonces, yo creo que era de los que menos tenían chances de regresar a volar a Ecuador, porque no conocía a nadie. Claro, claro, es que todo hiciste afuera. Claro, Claro, no conocía a nadie, no tenía nadie de mi familia estaba en aviación, no tenía ningún ujú. primo, abuelo, Nada, piloto, nadie. claro. Entonces yo regresaba, pero a ver qué hacía. Entonces regreso a Ecuador y
Y me parece que justo Avianca abrió un llamado. Entonces yo apliqué y tenía amigos que se graduaron un mes, 2 meses antes de mí y ellos ya habían estado en un llamado anterior, estaban en el proceso. Y cuando me llama Bianca, me acuerdo clarito una mañana, yo había llegado a Estados Unidos hace unas 2 semanas y me llama Bianca de una y yo dije, wow, ya, aquí fue. Me dice, ¿sabes qué, Daniel? Vimos tu aplicación y nos gustaría tenerte de aplicante para el 320. Y me preguntan, ¿tienes licencias de ecuatorianos? Porque en ese tiempo había aplicado, pero con lo que tenía con las licencias americanas. Y yo les dije, no, no tengo las licencias ecuatorianas, pero puedo sacarlas. Entonces me dijeron, ok, el curso empieza, creo que empezaba en un mes. Es que puedes sacar las licencias ecuatorianas hasta ese entonces, pues claro, podrías entrar en este curso. O sea, yo me acuerdo en ese entonces pensar y decir, porque mis papás me dijeron, o convalidas o te damos la licencia de instructor, pero hasta ahí llegaste, hasta ahí llegó el apoyo. Porque obviamente yo les entiendo, era una carrera demasiado cara. Obviamente es bastante. Entonces, mi último cartucho era la convalidación o hacerme instructor, porque costaban lo mismo. No sé cuánto cueste ahora. En ese entonces la convalidación costaba como $5,000 aprox. Entonces, yo tenía mis amigos que habían gastado en convalidar y habían hecho horas en pastaza y todo esto y no, y les habían dicho gracias, pero no gracias. Entonces dije, ni loco, este es mi último cartucho y cogí, y después de 6 meses de haber intentado en Ecuador, me fui a Guayaquil a tratar de ver si es que vuelo algo en aviación menor. Me acuerdo que había un Seneca, matrícula November, que puta, tenían como 4 o 5 personas en línea para volar en el lado derecho y el Seneca es un avión single pilot, ¿me cachas? Claro, Entonces claro. había demasiada competencia. Es muy loco el tema de la aviación en general en Ecuador. Ujú. Muy competitivo. Entonces, y yo dije, ni loco, me regreso a Estados Unidos y saco mi licencia de instructor y de ahí veo qué hago. Entonces, dicho y hecho, verás, de nuevo puse mi vida en 2 maletas y me regresé a Estados Unidos solo, ya con unos 22 años. Y en esto que yo llego a Estados Unidos y empiezo a hacer, en Ocala mismo, empiezo a hacer mi curso de instructor, Ujú. yo empecé a aplicar a trabajos con bajas horas, pero todos los días. Me parece que aplicaba a 50, 60 trabajos al día. Sí, me metía a páginas, aplicaba, veía videos de YouTube y aplicaba, mandaba mi hoja de vida, mis horas, todo a todo lado. Entonces, eh, sabes que después de como una semana, después de aplicar, me responde una aerolínea pequeña que yo había aplicado y era por un video, es chistosísimo. Yo siempre digo que mi primer trabajo fue por un video de YouTube. Yeah. Okay. Puse en YouTube trabajos con pocas horas y había un chico que mencionaba los lugares que te contrataban Yeah. con pocas horas. Y para que la gente entienda más o menos, con 250 horas, 300 horas, acá en Estados Unidos, te pueden contratar, por ejemplo, para banner towing, que vas jalando los anuncios, digamos, en la playa, en Miami Beach, o en los partidos de fútbol. Te pueden contratar para hacer tours en un Cessna, en un Piper. Te pueden contratar para hacer aerial surveying. En ese entonces, me parece que Google estaba haciendo mapping de Google Maps. Entonces tú despegas en un avión con una cámara gigante y vas mapeando. O he tenido amigos que inspeccionaban ILS, sistemas de navegación en aeropuertos, que vas con un ingeniero atrás y vas con el sistema y tú vas probando el ILS y todo eso. Hay compañías que se dedican a eso y te contratan con relativamente pocas horas. Bien. Y bueno, después de aplicar como 2 semanas a literal todo lo que vi, me responde esta aerolínea, ¿no? Yo ni siquiera vi en dónde era ni para qué era. Apenas me dijeron, ¿puedo hacer una entrevista? Y yo dije, sí, ¿cuándo? Me dijeron, me parece que era un lunes, la primera posición que el primer día que puedes hacer la entrevista es el miércoles. Dije, ponme el miércoles a las 8 de la mañana. Hice la entrevista, les gusté, pasé y me contrataron. Me dijeron, ¿cuándo puedes estar aquí? Y en ese momento que me dijeron, ¿cuándo puedes estar aquí? Fue donde dije, ok, ¿dónde está esto, no?
y pongo en Google Maps y el lugar era Saipan, se llama la isla. El círculo de islas se llama las Islas Marianas. Entonces yo me pongo a ver y esta isla estaba al frente de Corea, Hijo en de la mitad del puta. Pacífico, en la mitad de la nada. Chuta. Entonces dije, rayos, ¿cómo llego acá? Pero ya está ya. Claro, y lo Claro. chistoso es que es un territorio de Estados Unidos. Hay una base aérea en Guam y todo, y de todo este círculo de islas es territorio de Estados Unidos. Entonces, chuta, me dijeron, ¿cuándo puedes estar aquí? Y yo dije, hablé con mis papás, hace rato le llamé a mi papá. Mi papá es logística, entonces le dije, pa, ¿qué hago? Mi papá me dijo, toma mi tarjeta, compra el ticket, porque estamos hablando que el ticket te costaba unos $2,000 llegar allá, porque Pucha, claro, tienes que propios volar de Estados medios. Unidos a Seúl, Claro. a Corea del Sur, y de Seúl, Corea del Sur, quedarte una noche ahí, y de ahí de Seúl cruzar en una low cost que se llama Jeju Air. Ya hasta ahorita, recién hubo un accidente lastimosamente de Ah, Jeju, ya, ya. ajá, en Corea, y bueno, es una de las low cost de Corea y te cruzas en Jeju Air a esta isla. Será una travesía de 3 días, bro. Hijo de Ajá. locazo. $2,500 después, 3 días después, llego a esta isla. Y al principio, chuta, súper, ¿cómo te digo? Imagínate, me crucé a Estados Unidos solo, de ahí me crucé a Asia solo. Y súper es choqueante cuando llegas ahí y dices, wow, estoy demasiado lejos de todo lo que conozco. Y sí, sí da miedo, sí da Mm, miedo. Me acuerdo del primer día que llegué a claro. Seúl, Corea, llamarles a mis papás, decir, quiero regresarme, o sea, no sé qué hago aquí. Ah, sí te entró miedo, temor. Claro, temor, porque imagínate, cuando yo llegué a Seúl, Ujú, y eso que Seúl es más amigable que otros países de Asia, ujú. que más o menos gente habla más inglés y ahí los letreros están en coreano y Ujú. inglés. Y entonces como que es un poco más amigable con el turista, ¿no? Pero chuta, aún así, imagínate, me tocó subirme en un bus para el centro de Seúl, para quedarme en el hotel y salir al siguiente día a esta isla. Y entonces ya mis papás me dijeron, ya estás ahí, dale, Ya listo, dale ya. y veamos qué pasa. Claro, bro. Shit. Ajá, y bueno, llegué a esta isla y sabes que me encantó. O sea, todos los pilotos que vuelan en esta isla vienen de Estados Unidos por la misma razón, para Ujú. coger experiencia. Entonces, hice un grupo de amigos fenomenal. Casi todos de ellos hasta el día de hoy somos amigos, ya todos volamos en aerolínea y empezamos ahí. Mm. De hecho, muchos de mis mejores amigos los conocí ahí, ¿no? Ah, ya. Volé en la compañía se llama Star Marianas Air. Es un island commuter, se llama. Es la única manera de transportar gente o comida o lo que sea rápido entre estas islas es por avión. O sea, a ti te pasa algo grave, para llevarte al hotel principal es avión. Entonces, digamos, un par de veces nos tocó volar un par de señoras que estaban entrando en labor y es un medevac. Entonces, es muy, 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 muy chévere. O sea, muy chévere. He volado desde gallinas hasta, eso te digo, señoras que llevan a dar a luz. Qué bestia. O sea, de todo, Ajá. loco. O sea, pero buena experiencia. Oye, imagina todo sobre el agua, ¿no? O sea, Eso es todo lo es. más, eso era lo más, ahora me río, pero en ese entonces no tanto, ¿verdad? Porque imagínate, Claro. estás en ese entonces, bueno, tú empezabas como tour pilot, ¿no? Porque la isla es muy turística, entonces tú volabas Cessnas con turistas, les mostrabas la isla, hacías un tour alrededor de la isla hasta que llegabas a 500 horas. Cuando Ya. tú llegabas a 500 horas, te subían a Capitán Par 135, Par de 135. Ahora un Cherokee 6, Ah, lindo. que ajá, es un avión muy lindo, yo le tengo mucho cariño al Cherokee 6, es grandecito, muy buen performance, entonces vuelas pasajeros y vuelas carga, entonces cuando yo volaba carga era mar abierto y lo único que te dan es una, Un una chaleco. chaqueta por si acaso te deja un chaleco salvavidas y un GPS portátil en caso de que pase algo. Y Chuta. estamos hablando de que es un avión monomotor. Claro, o sea, se va el Entonces, si es motor que y te algo le toca. pasa, Claro. se fue el motor y chao.
Hijo, no, claro. Y también y muy, muy challenging también porque, imagínate, es una isla, el clima es tropical, entonces la formación de Ujú. tormentas se da aún así, es Aún muy antes, rápido. claro. Y las tormentas se van rápido y vienen rápido, entonces muy challenging en el aspecto de tormentas, muy challenging en el aspecto de la operación, pero ganas mucha Ujú. experiencia, mucha experiencia. Claro. Ujú. Está buenísimo. Eso, entonces, ajá, Ya, volé en Star Marianas más o menos un año. ya, un año viviendo Ujú. allá. No, nunca volviste a Ecuador en ese No, momento. no, no, era demasiado lejos como para volver y yo estaba enfocado a volar, 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 a volar. Para que te hagas una idea, muchos de mis amigos, dos de mis buenos amigos que se quedaron conmigo en la escuela, se quedaron a hacer CFIs. Y yo estaba volando, yo volaba al día, cuando estábamos ocupados, volaba hasta unas 7 horas, 7.5. Wow. Entonces yo estaba volando lo más que podía, entonces yo estaba haciendo horas al doble de rápido que ellos. Entonces yo Claro. dije, aquí tengo que acabar mis horas, sí o sí. Ujú. Buenísimo, loco. Claro. Sí, además que era una isla muy, muy chévere, o sea, estabas en Micronesia, islas tropicales, volaba 3 días, tenía 2 días libres, nos íbamos a la playa, muy, 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 Ah, muy chévere. chévere. Chévere, loco. Muy buena experiencia, ajá. ¿En qué año fue esto? A ver, esto fue antes del COVID, 2019 más o menos. Ya. 2019, finales de del 2018 hasta que pasó el COVID. ¿Y el Ujú. COVID se cogió allá o antes de...? Claro, nos cogió allá. Sabes que justo yo estaba pensando en si extendía. Estaba justo antes que pasó el COVID, y yo estaba con 1200 horas. Entonces estaba ya a un paso de mis mínimos ATP, que Claro. son 1500 horas acá en Estados Unidos. Entonces yo ya calculaba que en unos 6 meses yo ya acababa. Entonces pasa el COVID y ya estaban cerrando todas las fronteras. Yo estaba en Ujú. Asia, entonces ya pasó primero. Y la aerolínea nos dijo como que si se quedan acá atrapados, no nos podemos ser responsables y tal vez hagamos furloughs, o sea, tal vez votemos gente porque no, la operación se cierra. Entonces hablé con mis papás de nuevo y me dijeron, regrésate, no queremos que te quedes atorado allá. Claro. Ujú. Entonces, dicho y hecho, y, bueno, y por todos estos amigos que te digo, yo tenía un amigo que Ujú. se había ido antes de Saipan, mi amigo el Dani Calle, cuencano también. Ya. Y el Dani se fue a volar al Gran Cañón, a hacer tours en el Gran Cañón, en Cessna 208 y Caravan. Entonces me dice, Daniel, vente, acá están contratando para hacer tours en el Gran Cañón, acabas 2 horas y de ahí ya te vas a la línea. Entonces, dicho y hecho, verás, me fui a Ecuador un rato a verles a mis papás y de ahí me fui a Las Vegas. Y de ahí manejé a Arizona, en donde era Ya. esta compañía. Entonces, empecé el training ya para volar el Cessna 208 y justo cuando ya estaba ya por chequearme para que me hagan el release a la línea, Ujú. el COVID llega a Estados Unidos y Chuta. empiezan a cerrar todas las plazas y todo. Todos, Y claro. todo, Ujú. absolutamente todo. Y en este lugar que estábamos volando, súper buenos, súper humanos, nos dijeron como que, ¿saben qué? Éramos un grupo de más o menos 10 pilotos. Y nos Ujú. dijeron, no queremos perderles, nos sale más caro mandarles a la casa y de recualificarles. Quédense, porque todo el mundo en ese entonces pensaba que esto iba a durar, qué sé yo, Claro. Un par de unos meses. 2 meses, ¿no? Un par de meses y ya todo volvía Ujú. a la normalidad, ¿no? Entonces... Claro, esa fue la decisión. Dije, bueno, me quedo acá y ya cuando todo se normalice, pues empiezo a volar y de ahí continúo con lo que estaba haciendo. Y nada, no fue así, pues ya pasó un mes, pasó 2 meses y la cosa no se movía. Y de nuevo a replantearme, ¿y ahora qué hago? Entonces aquí viene esto mucho de hay que seguir intentando y ver qué más puedo hacer, ¿no? Y ahora cómo más me muevo. Entonces dije, ¿sabes qué? Me faltaban 300 horas Ujú. para acabar. Y en ese entonces las aerolíneas que seguían funcionando eran las aerolíneas de carga y las escuelas de vuelo. Porque las escuelas de vuelo estaban con estudiantes y ya todo estaba, la mayoría de estudiantes paga cuando inicia. Ujú. Entonces Claro. no te vas a regresarte a tu país para volver luego a regresar. Entonces las escuelas de vuelo seguían volando. Entonces yo recuerdo haber hablado con mi jefe, el dueño de Ocala, y decirle como que, ¿sabes qué? Si me regreso a terminar mi CFI, me contratas. Y él, hasta el día de hoy le agradezco la vida muy... Sin ellos tampoco estuviera aquí. Ya.
Entonces, me dijo súper amablemente, me dijo, Daniel, vente tranquilo, aquí te contratamos. Y dicho y hecho, regresé a Ocala, terminé de sacar mi CFI y fui instructor en donde aprendí a volar. Okay. Ajá. Y todo se fue acomodando, eso digo, cuando uno tiene que estar en donde tiene que estar, todo se te va acomodando. Sí. Ajá. Y de ahí Ay, fui instructor en Ocala, me parece, estuve alrededor de unos 8 meses, 9 meses, porque ya no me faltaba mucho ya. para completar los mínimos ATP. O sea, en 9 meses Ujú. completaste las 300 horas. Te faltaba. Claro, eso te digo. Yo volaba 24/7 y también en esta profesión hay que ser muy amiguero, digo yo. Muy amiguero. Siempre hay que estar dispuesto a ayudar, a conversar con el uno, con el otro. Siempre uno se saca algo, se aprende algo. Sí. O por lo menos ya conoces a alguien. Y en esto que yo estoy haciendo instructor, había una compañía de charters en la escuela, en el aeropuerto, ¿no? Ujú. Y por amiguero, por hablar, por hacerme amigo de todo el mundo, me invitan a volar un Citation 550, un Citation 2. Se dio la oportunidad, el piloto que estaba volando ese avión de copiloto justo tuvo otro vuelo, estaba enfermo, no me acuerdo qué pasó y tenía un viaje. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres venir a volar? Era Partner One, la Ya. operación de ese avión. Y yo dije, pero por supuesto, imagínate, era Claro. sentarme en mi primer jet en ese entonces. Wow. Y dicho y hecho, me senté con el capitán. Ya. Hicimos 3 despegues, 3 aterrizajes del RH Kerman y ATP y me firmó y me dio el type rating del Citation Ah, 550. buenazo. Ajá, lo volé un par de veces y esa misma compañía tenía Pilatus. Y de ahí volaba el Pilatus en el lado derecho cuando me necesitaba. Uf, ya. Entonces, Ese es turboprop, ¿no? Ese es turboprop. claro, es un turboprop. Uf, es Ya. un avionzazo. Es suizo, es una nave. Ujú. Está bien, oye. O sea, bacán. O sea, poco a poco se te iba alineando las cosas. Pero, La pero para ese historia. entonces ya estabas ya con 1500, ya completaste. Claro, en ese entonces, ya cuando ya estaba volando ya los jets, ya estaba como con 1400 horas, me parece. Ya Esa. había, ya había aplicado regional. Y lo chistoso que es la vida, uno de mis mejores amigos, igual de Saipan, se fue a Piedmont, el cual fue mi, Ujú. mi, mi próximo paso. Y me dice, oye, me dice, ya estás viendo a qué regional te vas. Y yo en ese entonces, chuta, decía, hay tantas opciones acá en Estados Unidos de regionales. Hay algunas regionales a las que te puedes ir, entonces yo no sabía para dónde irme, ¿no? Y, Ya. y yo decía como que no, bro, no sé todavía a qué irme, no sé qué quiero, no sé dónde voy a vivir, no sé nada. Y en ese entonces tenía, me parece, 25 años, 26 años, como empecé en aerolínea. Y mi amigo me dice, yo me vine a Piedmont. ¿Por qué no les chequeas, mira las bases y mira si te funciona? Y si es que te vienes a Piedmont, él ya estaba en training. Ujú. Entonces él me dijo, yo te mando todo lo que tienes que venir sabiendo. Y dije, wow, ok, suena bien. Entonces empecé a averiguar, Piedmont me gustó y dije, Piedmont es. Y lo chistoso es que a la única regional que apliqué fue a Piedmont. Ah, Sí. ya. A la única regional que apliqué fue a Piedmont, porque tenía amigos, cuando tú ya vas llegando a las 1500 horas de acá, cuando eres CFI, ya empiezas a escuchar, oh, yo apliqué a Skywest, yo apliqué a Endeavor, o yo apliqué a Amboy. Entonces, la mayoría aplicaba como unas 3, y de las 3 veía cuál se iba, o si no le salía una, se iba a la otra. Ujú. Ya. Entonces, a mí me gustó Piedmont, y como a mi amigo le estaba yendo las cosas que me decía de Piedmont, y dije, no, pues Piedmont. Y apliqué a Piedmont, verás, y hice la entrevista, me fue súper bien y me dieron el trabajo. Me dieron el trabajo cuando a mí todavía me faltaban como 100 horas para completar las, Ah, qué bueno, ¿no? las 1500. Ujú. Chuta, ya. Bueno, es que ya no es nada, 100 horas ya. Claro, ya no es nada. Me mandaron un mail, me dijeron, elige tu inicio de clases y nos avisas. Y de hecho y hecho, verás, y no sé si es que soy yo, pero yo soy bien traumado cuando me voy a training, es muy intenso. Entonces, un mes antes
de irme a... Esta era mi primera aerolínea y yo había escuchado de mi amigo que era como tratar de tomar agua de una manguera de bombero. Muy intenso. Ah, Entonces yo le pedí todo el material, me mandó todo, 2 meses antes de que yo vaya a Piedmont, o un mes y medio antes. Entonces yo renuncié a mi trabajo de instructor un mes antes de irme a Piedmont y todo ese mes me dediqué todos los días a estudiar, a ver los flows, a ver sistemas del avión y todo, porque mi amigo, imagínate, mi amigo ya estaba acabando, ya estaba haciendo el type ya. rating. Entonces él Ajá, sabía todo. claro. Entonces, el día que llegó mi turno para empezar clases, yo llegué sabiendo, yo ya me sabía los flows, ya me sabía las limitaciones del avión, ya, ya no tenía tanto estrés de como mis compañeros que, imagínate, mientras tú estás en Indoc, tienes que estar revisando lo que vas a ver en la siguiente semana, los flows, todo eso. Claro. Es muy rápido, va muy rápido el paso del entrenamiento de aerolínea. Chuta. Ujú. Bueno, pero bien. O sea, pero bueno, lo bueno es que tuviste este conocido o amigo que te dio ya Claro. las pautas de lo que ibas a ver, pues, bro. Claro, Así. literalmente, él es ahorita, él está en NetJets. Hasta el día Ya. de hoy somos amigos. Él me dijo, bro, todo esto es así, 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 así. Y no sé, yo creo que los ecuatorianos somos bien pilas, no sé, yo creo que nos caracterizamos Eh, por siempre estar viendo cómo podemos salir adelante. ujú. Entonces, en ese entonces, la demanda de pilotos era mucha. Entonces, se llaman sign-on bonus, que te dan un bono de $15,000 por irte a esa aerolínea. Imagínate. Qué bestia. Entonces, unas aerolíneas ofrecían 15, otras ofrecían $20,000, otras ofrecían $20,000 Por la y sin necesidad. contrato, cosas así, la Claro. necesidad. Entonces, Pitman ofrecía un bono de $15,000 y yo dije, aquí fue. Y también tenías otro bono que se llama referral, que si tú refieres a alguien que se vaya a esta aerolínea, te daban $10,000. Imagínate. Entonces con mi amigo y dijimos, yo te refiero y ahí nos dividimos la plata y Claro. tienes que, porque te dan el dinero del referral, te dan apenas pases. O sea, siempre y cuando al que tú estás refiriendo Claro, pases. Si no pasa. pasa, no te dan nada. Ujú. Ah, puta. Entonces, a él también le convenía que yo pase. Claro. Claro, Ah, entonces dijimos, bro, yo te mando todo y hacemos el referral bonus y nos ganamos un dinero extra y de paso que nos ayudamos. está buenazo, Entonces, claro. ajá, dicho y hecho, salió bien, entré a Piedmont, volé en Piedmont, base Filadelfia, aproximadamente 2 años. 2 años en Ujú, Filadelfia, Volé ya. el Embraer 145, dos Lindo. años. Lindo Ujú. avión. Ya, bueno, pues ya entraste y la PTLA sacaste luego, ¿no? Porque te faltaban 100 horas. Claro, entonces Sí, no. como funciona acá en Estados Unidos, tú puedes empezar el entrenamiento con 1,475 horas, me parece, porque las últimas horas las del simulador te pueden hacer cuenta. Ay, ay, ay. Entonces así fue, yo hice 1,475 me parece y usé las horas del simulador para llegar a las 1,500. Y Ujú. con el chequeo ya te dan la ATP. Sí, no. Exactamente, tú tomas la primera semana, es un entrenamiento largo, al menos tu primera aerolínea acá, que es la regional, que te da el ATP, es un entrenamiento largo, más o Ujú, menos estamos hablando de unos 3 meses y medio, 4, porque tú primero te vas a Dallas a hacer el curso de ATP CTP, ujú. en donde te dan el curso de introductorio a jets, de cómo funciona un jet, high altitude operations y todo eso, entonces y de ahí tomas tu examen escrito para el ATP. Tomas el examen escrito y eso es, imagínate que acá está la aerolínea, la regional, no sé cómo sea hoy en día porque el mercado está un poco diferente ahora, pero en ese entonces hay una plataforma que se llama Shepard Air, no sé Sí, si habías escuchado. sí. El Shepard Air te prepara para el examen, ¿no? Y en ese entonces, imagínate que la aerolínea te paga el Shepard Air. A mí me pagó la Pitman del Shepherd, me dio el login y el username y yo tenía el usuario para estudiar para mi ATP. Está Que buenazo. ese, solo ahí estamos hablando de unos $150, Claro, $100. claro. Entonces, ajá, entonces tomé la mayor ventaja que pude de todo eso y chuta, con decirte que cuando yo ya estaba en simuladores es la parte más intensa del Ujú, entrenamiento de aerolínea, en donde tienes que estar, pero claro. súper, súper concentrado, enfocado.
Y yo tuve una semana libre antes de empezar a hacer simuladores. Entonces, en esta semana yo llamé a Piedmont. Piedmont es una aerolínea muy excelente. Yo llamé a Piedmont y les dije, ¿saben qué? No quiero irme a mi casa, ¿puedo quedarme y asistir de observador a sesiones de simulador? Y me dijeron, claro que sí, gracias por tu iniciativa. Me quedé, entonces yo me observé todas las sesiones de simulador que yo iba a tener. Cuando yo llegué a simulador, yo ya sabía en el Claro, minuto claro, 50 qué iba a pasar, qué falla iba a pasar, o claro. los tips, o lo que la gente usualmente se equivocaba en. Pucha, buenazo, loco, claro, ya sabes Ujú. que a lo que ibas. Claro, ya sabías. Exactamente. Ujú. Uy, qué bueno ahí. Eso te digo, o sea, dije, esta es mi oportunidad Claro, la y aprovechaste. tengo que aprovecharla. Ujú. Claro. Pucha, buenísimo, Ujú. loco. Entonces, Y sí, le guardo después, mucho, mucho cariño a Piedmont. y después de Piedmont, ya te pasaste a otro lado. Eh, Claro, después de Piedmont, creo que fue una de las decisiones más difíciles porque estaba entre que subía capitán en Piedmont o me iba a otra aerolínea. Entonces, en todo esto de la decisión es muy complejo, o sea, es muy, muy complejo. Nunca un buen amigo mío, capitán con muchos años de experiencia, me dijo, mira, Daniel, en la vida de un piloto o en general en la vida misma, sacrificas o dinero o tiempo. Entonces, no puedes tener ambas, o calidad de vida o tiempo con tu familia. Entonces, en ese momento yo estaba subiendo a capitán, imagínate, estaba con sueldo de capitán ya, porque la, la demanda de capitanes, necesitaban tantos capitanes que a 750 horas ya te empezaban, si tú firmabas un contrato diciendo que ibas a subir a capitán a las 1000 horas, te Mm. pagaban como ya como capitán. Ah, chucha. Imagínate, entonces, porque necesitaban Claro. capitanes, demasiados capitanes. Ya. Bestia. Entonces, yo dije, sí, a las 1000 horas voy a subir como capitán y me empezaron a pagar como capitán. Entonces, imagínate, si yo me cambiaba, iba así que a sacrificar dinero, Ujú. pero en cambio, en tu vida regional, haces, te digo, yo hacía 4 piernas, 5 piernas al día. Claro. Subes y bajas, son vuelos de, ¿qué te digo yo? De unos 30 minutos, 25 Claro. O minutos. sea, El es más largo corto, que pero todo lo que hacíamos haces antes y después es lo. es demasiado Claro. cansado. Llegabas a un punto que en la pierna 5 decías, ¿hicimos eso o no hicimos eso? O sea, es como que te empiezas Sí, así. estás tan fatigado que es muy, muy, muy loco la demanda de la operación. Entonces yo ya venía medio cansado de hacer 4 o 5 piernas al Ujú. día, de ir a los mismos aeropuertos regionales. Entonces me senté, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Acudí a mi logística, a mis papás. Entonces dije, me quedo, me voy. Iba a subir a capitán y todo eso, entonces ya me habían dado el award para el curso de capitán. Y mis papás dijeron, ok, ¿cuáles son tus opciones? Entonces una de las opciones era Atlas. Entonces siempre me llamó mucho la atención llamar a volar internacional. Creo que todo el mundo quiere volar internacional desde que empieza. Ujú. Esa es la meta, ¿no? Claro. Y yo a Atlas nunca la había visto, pero mi amigo Dani de Saipan siempre me decía, Dani, Atlas, 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 Atlas es lo mejor, Atlas, 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 Atlas. Se mataba con Atlas. Y Atlas nunca estuvo realmente en mi radar, ¿no? Entonces ya cuando estaba viendo mis opciones, dije, Spirit estaba dentro de una, JetBlue estaba dentro de la otra opción, Atlas también estaba dentro de la opción. Entonces me puse a ver, hice la entrevista con Atlas y al día siguiente me dijeron, nos gustaste, esta es nuestra oferta de trabajo. Y que ellos querían que yo me entrevisté con Atlas en diciembre del 2023. Ya. Entonces ellos querían que empiece para la siguiente semana. Y yo tenía un contrato con Pitman, entonces le dije, no, no puedo hasta el siguiente año, marzo, que se acaba mi contrato con Piedmont, porque recuerdo que me habían dado $15,000 de contrato, de Mm. bono. Claro, Pero claro. si tú te vas dentro de esos 2 años, tienes que devolver todo, ¿no? Así es la Esa es la brocha. parte. Es la brocha. Esas son las letras chiquitas que Chiquitas. nadie lee. Claro. Ujú. Ay, ya. Bueno, entonces esperaste hasta marzo. Claro, espera hasta marzo. Y eso te digo, el ser amiguero me ha conectado con personas muy Ujú. buenas, mentores increíbles.
En Piedmont le conocí al Juanito Santillán, que igual se entrevistó contigo, un mentor Sí, increíble, increíble persona, guía en Piedmont. Y a Landy Guerra, que voló también en Atlas, claro que sí. que era, chistosamente era instructor en Ocala también. Ujú. Entonces el Andy me dice, tengo un pan en Atlas, cuando yo volaba en Atlas, llámale y mira cómo es. Entonces le llamo a él, Juanito Zúñiga, y le digo, Juanito, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Soy de Ecuador, bla, 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 bla. Cuéntame de Atlas. Entonces él me empieza a contar y todo esto. Y me acuerdo claramente de lo que me vendió fue, puedes vivir en Ecuador. Y dije, a ver, ¿cómo es eso? ¿Puedo vivir en Quito? Y me dijo, sí, tenemos pilotos viviendo en todo el mundo y es tan cierto. He volado con gente que vive hasta en Finlandia, para que te hagas una idea de lo loco que es la Claro. operación acá en Atlas. Entonces me puse a poner todo en una balanza, puse todo en una balanza y pues ganó la familia, ganó el poder estar en Ecuador Claro. y volar y hacer todo lo que yo quería, que era volar internacional y volar un avión grande. Entonces tomé la decisión, me fui a Atlas y ya voy para el segundo año ahora en Atlas. Wow. Estoy volando 747 ahora En marzo. aquí en Atlas. En marzo cumples. En marzo, ajá, Ahora en marzo. este marzo que viene cumplo 2 años. Uy, qué bien ahí. Wow, qué. O sea, entraría al año 3 en Atlas, Claro. este marzo que viene. Ajá. Chuta, qué bien. Bueno, pero algo me comentaste que al inicio te ofrecieron el 777 y de ahí te cambiaron algo así, ¿era? Claro. Ajá, al inicio me dieron el 777, que igual increíble, ¿no? Pero yo quería, el 777 va a Quito también, vamos, el 777 va a Quito desde México con Atlas, pero no es tanto como el 74. Entonces yo siempre quería el 74, o sea, dije, puta, si me voy a ir a Atlas, voy a volar el 74. Entonces me acuerdo clarito que le dije al Juanito, le dije, oye, ¿puedes mandarles un mail a ver si es que me dan el 747? Y él me dijo, de una. Él les escribió un mail y les dijo, por favor, él es mi amigo, ayúdenle a que entre al 747. Y todo funcionó, ¿sabes? Porque la clase que me querían dar en diciembre era para el 777. Ya. Y y la clase que me dieron en marzo me dijeron es para el 747. Y yo dije, perfecto. Es lo que Y querías, mira claro. cómo es la vida, cómo es la vida y cómo es Dios. Ahora los del 777 los están mandando al 747. Mm. Entonces, de todas maneras, hubiese terminado en el 747 porque Atlas recién cerró la operación de Amazon del 737 Ya. y de 767. Todavía operamos 767, pero la mayoría estamos expandiendo la operación de 777 y de 747. Entonces, a los más juniors de 777 los están mandando al 747. Claro. Entonces, me hubiese tocado, chuta, vivir en entrenamiento. Claro, no. No, no. Ajá. Pero Entonces, buenísimo. chuta, todo funcionó súper bien. Me vine al 747 y aquí estoy. Pucha, qué bacán. Ajá. Y ahorita, Vuelo. ¿dónde estás ahorita? Por el fondo Ahorita estoy no es en Ecuador. Anchorage, Alaska. Ah, Acabo ya. de llegar hace unas 5 o 6 horas. Ajá. ¿Qué hora es allá? Porque Ahorita, acá son las 7. ¿Allá qué hora es? acá son las 4 de la tarde y como ves está clarito. Claro. Está un sol hermoso y ahorita es verano acá, entonces hay pocas horas de luz. Entonces, chuta, anochece como a las 11 de la noche. Ya se empieza a poner oscuro, 11, 12 de la noche. Qué bueno. Ajá, y amanece tipo 4 de la mañana. Ya empieza a Ya. amanecer. Ah, bien. Ajá. Oye, pero entonces ahorita vuelas a todos lados. O sea, estás. Claro, eso es una de las cosas más locas con Atlas. Con Atlas hasta el día... No he contado desde hace como 6 meses, no he contado a dónde he ido, pero hasta hace 6 meses toqué 14 países y como 4 continentes. O sea, es increíble. Empecé a volar. Ujú. La base más junior de Atlas es Anchorage. Entonces, ahora yo soy base en Miami. Entonces, yo me regreso, hoy en la noche me regreso de Anchorage a Miami y de ahí me voy a Brasil. Voy a hacer Miami Campiñas y de ahí regresamos por Lima y de ahí hago un Miami Sao Paulo y acabo. Ah, terminas en Brasil. Entonces, O sea, toda la vuelta ajá, terminas de ahí. nos damos la Ya. vuelta a Sudamérica. Entonces, cuando yo empecé aquí en Atlas, o sea, el entrenamiento aquí en Atlas, ese sí es denso, 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 porque es un entrenamiento diseñado para gente que ya volaba heavy. O sea, tú vienes a este tipo de operación y hablamos de ETOPS, hablamos de volar en espacios remotos, incluso el Pacífico, incluso Atlántico. Hablamos
bueno, en ese entonces, ahora ya todo es digital, ¿no? Pero en ese entonces hasta tenía que interpolar. Ya. Entonces, esa es una operación muy, muy, muy compleja. Y yo cuando entré en entrenamiento, Santiago era uno de los más jóvenes que estaba en entrenamiento. Tenía compañeros que venían volando 777, tenía un compañero que venía volando de Emirates, tenía un compañero que venía volando de Cathay Pacific, 777, Airbus Ah, claro. 350. O sea, Opciones ves, puro heavy grandes. metal, Claro. puro heavy metal. Yo creo que era éramos tres compañeros que veníamos volando regionales. Tengo una compañera que venía volando de eh, SkyWest, venía Ujú. volando Embraer 175, un amigo que venía volando Phenom, me parece, o Falcon, Ya. eh, privado, y otro amigo que también venía de regional, y de ahí el resto era heavy metal. Ujú. Wow. Venía volando de 757, 767, 330, Airbus 350 Claro. por todo el mundo. ¿Y tú el Ujú. Embraer? Claro. El Embraer. Y yo humildemente venía volando Embraer 145, en Claro. donde no tenía ni VNAV, imagínate. Todo era Claro. ni autothrottles ni nada de eso, todo era al ojo. Tú en el 145 calculabas el arrival literal con matemáticas. Ah, ve. Ujú. Ups, pero bueno. Entonces, acá en cambio, chuta, cuando Airbus y Boeing, todo es VNAV. Claro. Descendía, pones tu bottom altitude y te fuiste. Y se va. Claro. Y ya, en cambio en el Embraer, tú mismo tienes que calcular los speed restrictions, los altitude restrictions y todo eso. Puta. Entonces, era uno de los que tenía menos experiencia, entonces por eso yo creo que ese tipo de cosas te hace exigirte Ujú. más. Entonces, el entrenamiento de Atlas es súper Fue de la vieja pesado. escuela. Ya. Súper de la vieja escuela. Son 3 meses en Miami sin moverte. Fue madre. No puedes irte a ningún lado. Tienes, para hacerte una idea, tienes 3 strikes. Si tú tuviste un strike, ya, chévere, te damos uno más. Tuviste 2 strikes, tienes el último strike. Y si con ese último strike, nada, a la casa. Muchas gracias Por por participar. participar. Es muy, 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 muy Wow. exigente, muy complejo. Para decirte que cuando tú ya empiezas, mi examen oral para el 747 fue en el panel y te preguntan cada switch, cada sistema. Mi examen oral del 747 fue 4 horas, switch por switch. O sea, el aire en switch, o sea, lo que se prende el fault, ¿por qué y de qué y así? Cosas así. Y cuáles son las razones por las que se te prende, qué significa, cómo funciona el sistema y por qué, y de ahí cómo conecta este sistema hidráulico con este sistema hidráulico, y qué pasa si es que uno de los generadores falla, cómo los buses se alimentan y todo eso. Te digo, Wow. 4 horas de hablar el overhead switch. Si tú le ves, los sistemas del 747 son súper simples. O sea, volar el avión es fácil, Ya. pero los sistemas son complejos. El sistema de combustible, imagínate, tenemos 7 tanques de combustible. Y los tanques se empiezan a alimentar unos a otros en ciertas situaciones, con ciertos pesos cierta cantidad de combustible. Entonces, todos esos números tienes que saberte. Sí, no. Dimensiones de taxeo, cuánto necesitas Claro. para hacer un giro de 180 grados. Eso te digo, en esos 3 meses yo creo que me salió una úlcera gástrica, bro. Claro, es que tanto estudio. Pero en los 3 meses era un estudio, o sea, constante y al final te preguntaban todo o era, ponte, una semana te evaluaban algo o cómo era. Ah, no, verás, tú empiezas con Indoc, que es la parte inicial de entrenamiento, y de ahí viene sistemas, de ahí viene procedimientos, que es en FTD, y Ujú. de ahí viene simuladores. Entonces, el examen oral es después de sistemas. Ahí es tu Ya. examen oral. Y de ahí empiezas de FTDs, y en los FTDs tienes aquí les llaman gates, se puede decir 3 pruebas. Si tú vas pasando esas pruebas, vas a la siguiente. Avanzando. Si Ya. tú no pasas, te quedas y es un strike. Igual en simuladores, tienes 3 gates, tienes 3 pruebas. Si tú no pasas una Ah, prueba, a la siguiente prueba ya no pasas, o a la sea, siguiente etapa ya tienes no 3 strikes pasas. por fase.
exactamente. No, tienes 3 strikes en Todo. total. Tienes 3 Ya. pruebas por fase. Ya, ya, ya. Es tipo jugar el juego del calamar era en ese entonces. Sí, bueno. Hijo de madre, yo y Ajá. chuta. Entonces, chuta, yo cuando estábamos ya en simuladores, nos amanecíamos. El simulador, eso de Atlas, muy bueno en cuestión de, por ejemplo, nosotros nos íbamos del simulador a la madrugada. La última sesión de simulador era a la 1 de la mañana. Y con mi compañero de simulador nos íbamos a la 1:30, estábamos ahí y ellos nos dejaban usar el simulador sin motion, sin Ya. moverse. Porque nosotros tenemos nuestros propios simuladores. Entonces íbamos al centro de entrenamiento, 1:30 de la mañana, éramos amigos, le llevábamos cafecito al ingeniero, le decíamos, ingeniero, por favor, déjenos subir al simulador a estudiar. El ingeniero, sigan muchachos. Entonces nos subíamos sin que Apagado, o el sea, simulador se mueva, estático. haga estático, Ya. pero los visuales y todo funcionan. Entonces ahí nos metíamos a estudiar todas las sesiones de simulador. Imagínate, desde la 1 de la mañana acabábamos hasta las 5 de la mañana, porque la primera sesión de simulador era a las 6 de la mañana. Qué Entonces nos bestia, bro. pegábamos y de ahí ir a bañarnos, desayunar y a las 11 de la Otra vez. mañana listos para la sesión Ujú. de simulador ya oficial, ¿no? Charo. Ujú. Wow, fuerte, loco. Entonces, sí, pero no, súper bien. Yo creo que Atlas me hizo crecer profesionalmente muchísimo. Cuando yo fui a ese chequeo ya me sentí demasiado listo, me fue súper bien. A mí y a mi compañero de simulador nos fue excelente. Ya. Nos agradecimos, nos felicitaron, o sea, muy, muy duro, pero muy gratificante. Qué Ujú. bueno, bro. No, no, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahorita Y ya eso, contento ahí, loco, ya volando el avión que siempre has querido. claro, y eso es una historia con simulador. De ahí viene otra historia con Operational Experience, que ya es cuando vas volando Ya. con instructores también, o sea, es también complejo. Y empiezas, nosotros acá en Atlas somos una de las aerolíneas, una de las pocas aerolíneas en Estados Unidos en las que el primer oficial taxea. Entonces, si es que es tu pierna, tú taxeas. Ya. Entonces, imagínate, yo venía de no taxear desde que era CFI, porque en Piedmont el capitán era el único que taxeaba. Ujú. Entonces, chuta, me subo a este avión enorme y me dice, ya taxea. Y chuta, ¿Y cómo no, es? no taxea. ¿Cómo es que es? Y ten en cuenta que si Ah, que hay tienes que seguir los parámetros, porque si tú aceleras demasiado, puedes darle la vuelta a un ERJ, a un CRJ que está atrás de ti, porque tienes 4 motores. o te topas, Entonces tienes el que, Ray 8 también te puede topar, ¿no? claro, y o sea, tenemos para los dos en el iPad, Ajá. tenemos por ejemplo, digamos que vas a doblar un Dash 8, que es el 747 más grande. Ujú. Eh, Pones tú en los settings a 747-8 y ahí te aparecen los taxiways del aeropuerto donde no puedes ingresar. O sea, Ah, te bueno. asoma en rojo. Eso es muy restringido. Por ejemplo, cuando aterrizamos en Quito, en el Dash 8 tenemos que sí o sí salir al final de la pista. No podemos salir así como que digamos que ya frenamos y podemos salir antes. No, tenemos que salir al final de la pista y O sea, tiene como cierto 90 procedimiento y 90. cierto. O sea, viraje de Ajá. 90. Ah, Ajá, vaya. más por como es un avión más grande y Quito, el airspeed es mayor por la Claro. altitud y el calor a veces del mediodía en que aterrizamos para evitar todo eso, cuando es el Dash 8 tenemos que salir por el final. Cuando es el 400 puedes salir en donde ya desaceleraste y puedes salir Es normalmente. como un Claro. Forza. Literal, Sí. literal. A muchos les gusta más el 400 porque dicen que Sí. es sube más rápido y es mejor en performance. A mí me gusta el Dash 8, yo le digo que es como un Un Rolls sueño, Royce. sí. Claro. No es lindo ese avión, loco. Claro, tienes electronic checklist, tú le haces zoom en el MFD y tienes el airport diagram ahí, Ah, es una belleza de avión el Dash 8. qué Ujú. lindo, loco. Puta hermoso, loco. Sí, Qué lindo. sí. ¿Y cuántas horas tienes ahorita en el Entonces, avión? ahorita en el 747, en total tengo más o menos 3.000 horas y en el 74 tengo casi aprox 600 horas en el 747. Ya, Ujú. ya suena, loco. Sí, sí, ya sumando las horas poco a poco. Hemos volado por todo el mundo, he volado
a la India, he volado a Europa, he volado a Asia, Sudamérica. ah, Oceanía, Australia, ¿no? todavía no he tenido ningún. No. Quisiera ir a. Nosotros vamos mucho a Hawái. Vamos a Ya. Hawái y a Guam, que está en el Pacífico, pero todavía no me ha tocado ninguno de esos. Eh, que más hemos volado cosas loquísimas, volamos a elefantes, cebras, jirafas. Carros de lujo Vuelas, también. nosotros volamos el tour de Fórmula Uno de Aston Martin. Ya. Ajá, nosotros volamos los carros, todo el set de mecánico y todo de Aston Martin. Le volé al Manchester United porque también en Atlas volamos pasajeros. Nosotros volamos tenemos, eh, me parece que son 6 o 7 de pasajeros VIP. Ujú. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Vuelas carga y si es Claro. que en algún punto quieres hacer un vuelo de pasajeros, puedes volar a uno de estos charters. Hacemos charters militares, volamos a los equipos de fútbol americano de Estados Unidos, le volé al Manchester United. Pucha, qué bien ahí, Ujú. qué bacán. Súper bien ahí. Sí, sí, es muy, muy chévere, no te aburres. No, pues sí es dinámico, o No sea, te estás aburres. en otro lado cada Sí, rato. Claro, bro. sí, 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 no, es muy dinámico. Oye, ¿y tu momento más feliz que has tenido de toda Chuta, esta historia? recientemente, ¿sabes? Aterricé en Quito por primera vez el anterior año y fue increíble. Siempre uno de mis sueños, como te decía, era volar. Yo decía, volar en Avianca o en Airbus Claro. y ya la hice, ¿no? Y aterrizar en Quito. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de volar con Atlas a Quito, fue un momento increíble. Mis papás me estaban esperando afuera en la terminal, salimos con la tripulación, mis papás lloraron, o sea, fue el círculo, ¿no? Ajá, Regresé a donde empecé, a claro, donde el sueño empezó. claro. Y imagínate que me paguen yo ahora vivo en Quito, entonces en ese tiempo yo vivía aquí en Quito. Es que me paguen por estar en mi casa es algo increíble y siempre trato de coger los fritos que puedo. Claro. Me voy a mi casa y de ahí salgo, vuelo y regreso. Entonces es increíble aterrizar en donde todo empezó y decirles a tus compañeros, porque todos mis compañeros, la mayoría son de aquí de Estados Unidos, entonces decirles, cuando se sorprenden y dicen, tú eres de aquí, y dice, ay, qué chévere, entonces, Claro, sí, acá en Ecuador, Ecuador tiene profesionales increíbles y gente muy, muy soñadora y que la luchan. claro, loco. Ujú. Oye, y en este proceso que, bueno, que has vivido, que me dijiste que Atlas fue lo más que te exigió para subir de nivel, digamos, en tu Ujú. conocimiento y eso, ¿qué virtud tú descubriste en ese tiempo? O sea, algo que no conocías de ti. El acomodarme y replantearme mi, la forma de ver las cosas. Ser súper resiliente y digamos que por más que sea difícil seguir, o sea, ser Ya, muy, muy persistente, porque yo cuando empecé en Atlas me quejaba, ¿no? Les decía a mis viejos, les decía, chuta, creo que la cagué porque me vine acá a Atlas y imagínate. Atlas tiene el porcentaje de fallos del 70%. Quiere decir que en mi curso empezamos 19 pilotos y los únicos que pasamos fuéramos 13 o 14. puta, Entonces hubo 6 personas que no pasaron y pilotos que te digo con experiencia. Entre ellos hubo un capitán de Gulfstream, hubo un señor que ya volaba 737. Nosotros veníamos sin experiencia a Boeing. Entonces, chuta, sí, decir como, o sea, sí, en algún punto cuando empecé dije, hasta chuta, creo que la cagué en haberme venido ahorita fuese capitán o siguiese con el claro, mismo sueldo, ¿no? Pero dije, ok, estamos aquí y ahora qué voy a hacer para sacar esto adelante. Lo mismo que me pasó cuando salí de Saipan y ya no había trabajo.
Dice, ok, ¿y ahora qué hago? Lo mismo que cuando la pandemia nos dejó en Arizona, nos fue, ok, ¿ahora qué hago? Me hago CFA. Entonces, es eso de, ok, tal vez el plan A no funciona, pero ok, vamos por este plan B. Y es lo que yo le digo a la mayoría de gente, es como, si es que el plan A no funciona, no necesariamente quiere decir que ya quedaron las cosas ahí. O sea, hay que buscar el plan B, el plan C, el plan D. Claro, vamos a buscar más alternativas, Y claro. claro, siempre, o sea, yo sí, mis papás tienen un dicho bien chistoso que es, persiste hasta que Diosito te diga, ya, toma, ya, no molestes. De muchos molestas ya tengo. Ya, toma, ya, chuta, este man como molesta. Ajá, Ya. Claro, y no. sí, sí, Es sí. que claro, o sea, ahorita que dices que exigen mucho, Atlas es, y claro, y algo que no, o pilotos que no están acostumbrados a eso, les va a coger, pero Claro, yo creo que a obvio, todos nos coge. Ujú. claro, loco. Sí. Puta, qué chévere, loco. Entonces, bueno, has viajado por todo el mundo, contento, feliz. ¿Y cada Sí, cuánto vuelves a Ecuador? verás, en Atlas tienes dos tipos de horarios. Yo cuando me aburro del uno cojo el otro. El primer horario es en el que te vas 13 días seguidos, que para mí a veces es mucho. Yo soy bien hogareño, me encanta estar en la casa. Ya, Y el otro es te vas 6 días y tienes 7 libres. 6 días y tienes 7 libres, que es casi no sientes que te vas. claro. A mí es el que me gusta más. Por ejemplo, en mi anterior rotación fueron 7 días, en los cuales en los 7 días yo toqué Quito una vez. Entonces ya no fue que me fui de casa los 7 días completos, me fui de casa me parece que 3 días, porque Claro. salí de Quito, hice overnight en Miami, de ahí volé de Quito, de Miami. Nosotros hacemos Miami-Bogotá, Quito o Miami-Manaus, Quito. Entonces me quedé en Quito un día y medio, casi dos, entonces ya de los 7 días ya solo Claro, estoy afuera 4. O a veces me toca Brasil y ahí son los 7 días seguidos. Y ya llego al 7 día, al séptimo día y ya me voy a la casa y es como que nada ha pasado. Los 13 días son un poco más demandantes, depende cómo los organices. Pero en cambio de ahí tienes 17 días libres seguidos y nadie te molesta. Entonces en 17 días libres puedes hacer lo que tú quieras. Y hay mucha gente que le gusta eso. A veces yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones o quiero hacer algo ahí o tengo algún coges. proyecto, cojo ese porque me da el mayor tiempo de días libres seguidos. Ujú. Qué bien ahí. Ah, súper Entonces, bien. ajá, y tengo amigos que les gusta solo coger así. Ujú. Ya. Ya depende ahí. A veces cambias, a veces para que no te canses ni del uno ni del otro. Claro, para variar un Ujú. poquito. Para variar. A Claro. ver, puedes cambiarte de base, por ejemplo, digamos, ahora que estoy en base en Miami, solo hago Sudamérica. Entonces, digamos que ya estás cansado de Sudamérica, porque en Sudamérica hacemos los mismos países, ¿no? Hacemos Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y México, Ciudad de México, y eso es todo. Entonces sí se vuelve un poco repetitivo Ujú. y en Europa hacemos Ámsterdam, hacemos Zaragoza y recién se abrió Turquía, Istambul. Estambul. Ya. Ajá, Estambul, porque le estamos haciendo unas rutas a Turkish. Entonces, si tú te aburres de eso, pues hay gente que se cambia de base y dices, porque la base, digamos, Chicago, hace mucho Asia, haces mucho Corea, haces mucho China, haces mucho Europa, o hay gente que se va tenemos base en Nueva York, tenemos base en Los Ángeles, eh, tenemos base en Anchorage, Ya. entonces haces diferente flying en cada base. Ujú. Pero si te cambias de base, ¿ya te toca quedarte un tiempo ahí o No, no? me No. parece que el tiempo que te tienes que dar en una base ahora es como 3 meses, me Ah, parece, ya. algo así. Ajá, no es que te tienes que dar definitivamente en esa base. Qué bien. Ajá, O sea, pero a mí súper. me ha tocado por todos lados. Me tocó un año en más o menos 9 meses en Alaska. En Anchorage ya hice muchísimo Asia, conozco súper bien China, he estado en un montón de ciudades de China. Eh, He volado a Corea, Hong Kong. Eh, Hemos volado a Europa, Polonia, la India, España, Alemania. Entonces sí me ha tocado todo un poco. Ujú. Claro. O sea, literal, la base de Alaska es la que más. O sea, vas por todo lado.
Claro, porque una vez que lo que usualmente pasa es que, digamos que tú entras a Europa por Miami, digamos que tienes un Miami, Zaragoza. Y ahí de Zaragoza pueda que es muy probable que te cambien y ya te manden de Zaragoza y te mandan a Asia, digamos. Entonces sí hay muchas veces, digamos, hubo una vez que en algunas rotaciones que me di la vuelta al mundo, digamos. Empezamos en Chicago, yo empecé en Chicago y volamos de Chicago a Seúl, Corea del Sur. Es un vuelo largo, es un vuelo de más o menos de unas 12 horas. Haces overnight en Seúl y de Seúl subes a Hong Kong. En Hong Kong te quedas unos dos días y de Hong Kong me mandaron comercial a la India, a Nueva Delhi. Haces overnight en Nueva Delhi y de Nueva Delhi me mandaron a Zaragoza. De Zaragoza subimos a Rzeszów, Polonia, y ahí acabé. Y de ahí de Polonia hice desde a Madrid y de Madrid me fui directo en Europa, Quito. Entonces, literal, te das la vuelta al mundo en 13 días. Ajá. Qué bestia, pero fuerte, loco. O sea, sí, es fuerte. Por eso a mí me gusta la base de Miami, porque estoy en el mismo uso horario, no cambio mucho de hora, me mantengo sin jet lag. Y es fácil, pero también es chévere, ¿verdad? Es muy, esto digo, a veces te aburre y chuta irte a volar digamos, a estos aeropuertos de China. Hay una ciudad en China que me gusta full que se llama Shenzhen, que es al lado de Hong Kong, que es increíble, o sea, te vuela la mente porque es la tecnología, la ropa. O si te vas a Shanghai, digamos, ahí en Shanghai hay un mercado en el que puedes encontrar lo que tú quieras, digamos. Quieres un Rolex, quieres una chaqueta Prada, lo que sea, porque ahí las hacen. Entonces, claro. es mucha aventura. O sea, ahorita ahora en mi vida es como que, wow, si te quieres aventura, o sea, es increíble. Y puedes vivir en donde tú quieras. O sea, yo tengo amigos nómadas, que literal son nómadas, que viven un mes viven en Colombia, otro mes viven en Japón, otro mes viven en Corea, así, y se van saltando así. Pero está chévere, Entonces, que les den esa chance. o sea, chévere. Si eres joven Claro. y soltero, que es el mejor trabajo del mundo. Claro. Pero si ya quieres un poco más de estabilidad, Claro, pues ya coges, ya tienes tu domicilio y coges digamos, los que más te gusta, para los vuelos que más te gustan, y el tiempo que más te pueda dar en casa. Claro, ¿no? Y qué chévere, ¿no? Esto de Atlas, súper chévere, oye. Querido Dani, pucha, súper chévere que nos hayas contado tu historia. Súper bacán. Has estado de un lado a otro, loco. Por todo el mundo has estado tú. Sí. Claro, qué bueno que la pandemia no te cogió allá, que si no hubiera sido otra historia, pero bueno. Pero como todo se te alineó, súper, súper bien, loco. ¿Algo que quieras decir para ya terminar, mi bro? Agradecerte, qué chévere iniciativa que tienes. Te aplaudo bastante el mérito y la iniciativa que es tener este espacio. Cuando tú y yo estábamos tal vez en pañales, en esto y averiguando cómo hacer, cómo entrar, no había esto. O sea, yo me acuerdo en mi época de averiguar y era escribirle en Facebook a varios que tenían fotos con uniforme y decirles, oye, porfa, ayúdame, ¿cómo estudio para ser piloto? ¿Cómo soy piloto? ¿Cómo es la movida? Entonces, con esto creo que se abre mucho el camino sin tabús, sin secretos, porque en esta profesión hay que ser muy generoso con el conocimiento, hay que ser muy, muy abierto y no olvidarte de dónde vienes, porque en algún punto nosotros estuvimos ahí y hubo gente que nos dio la mano para poder subir. Entonces, agradecerte por el espacio, Juanca, y aplaudirte por la iniciativa que tienes y sigues teniendo. Sé que tienes el canal ya algunos años y mira, ahorita estás en Avianca y no has dejado el seguir esta iniciativa de seguir ayudando a la gente y que aplaudo mucho y me parece increíble. Gracias, Dani. Más bien, muchas gracias por aceptar, mi loco. Así estés en otro país. pero ahí la sacamos. Y igual a la gente que quiera alguna consulta, tengan algo, ya comenten, ya saben. Y ahí se les estará respondiendo. Y Dani, que tengas un excelente vuelo de regreso a Brasil, a Brasil, y de ahí creo que venías a Lima, Miami, Brasil, y de ahí ya venías acá. Sí. Eso, mi loco. Eso, muchas gracias, Juanca, y a cualquier persona que tenga cualquier pregunta, cualquier inquietud,
es siempre abierto a ayudar. Chévere, Dani. No, igual, Ujú. siempre es así. Eso, que Ujú. tengas excelentes vuelos, mi loco. Dios te bendiga siempre, ¿no? Ahí estamos Igual a conversando, mi ti, loco. cuídate mucho, gracias. Chao, chao,